Como os digo, sin más, comenzamos con este webinar de hoy sobre elaboración e implantación de un protocolo de acoso en la empresa. Me presento para quienes no me conozcáis, yo soy Clara Fernández López, soy socia de 3C Compliance y soy abogada desde el año 2001 y estoy certificada como Compliance Officer y como perito experta en Compliance por ASCOM y soy máster en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid. Y dicho esto, si os parece, comenzamos con la agenda para hoy, para que nos dé tiempo a tratar todas las cuestiones que hoy traemos, que son, creo, muy interesantes, y que son las siguientes. Mirad, en primer lugar vamos a hablar de en qué consiste el protocolo antiacoso y qué persigue, de una manera muy introductoria, porque luego veremos más adelante cuál es exactamente su contenido. ¿Qué empresas están obligadas a contar con un protocolo antiacoso? Y esta parte es muy importante porque veréis que está prevista una modificación normativa que va a reforzar de alguna manera la obligación que ya existe. En tercer lugar, vamos a ver por qué es tan importante hacerlo bien, más allá de esta obligación normativa y de la posibilidad de sufrir sanciones. Seguiremos viendo cuáles son las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tiene que contener el protocolo y las mejores prácticas en esta materia, porque sabéis que solo el protocolo no es suficiente para lograr el objetivo de prevenir y atajar el acoso en las organizaciones. Y por último, vamos a hacer un breve repaso a qué dificultades suelen encontrarse las empresas a la hora de aplicar el protocolo, cuáles son de alguna manera los frenos y las dudas que suelen surgir en función de mi experiencia. En esto creo que vosotros y vosotras también tendréis mucho que aportar porque lo estáis viviendo directamente y seguro que tenéis otras ideas respecto a cuáles son las dificultades, que si queréis también podemos comentar al final. Bueno, pues comenzamos con la primera de las cuestiones para ver en qué consiste un protocolo antiacoso. Pues mirad, cuando hablamos de protocolo antiacoso sabéis que en el fondo nos estamos refiriendo a un documento, a una política que está dentro del programa de prevención de compliance de la empresa y veréis que bajo mi punto de vista lo ha estado siempre, pero ahora con lo que os voy a contar esto está más claro todavía. Y mediante esta política lo que hacen las organizaciones es poner por escrito y dejar constancia expresa, por una parte, de su intención de adoptar en el marco de sus responsabilidades todas las medidas que resulten necesarias para impulsar un ambiente de trabajo libre de acoso. Por otra parte, prevenir y no permitir ni consentir las conductas de esta naturaleza que puedan producirse, ¿de acuerdo? De manera que, de alguna forma, lo que tiene el protocolo de acoso son tres finalidades distintas. La finalidad de prevenir, la finalidad de sensibilizar y la finalidad de atajar el acoso con todas las garantías. Pensad que el acoso es una conducta que supone una enorme violencia y discriminación de las personas que lo sufren. Por lo tanto, es muy importante la función del protocolo de acoso en relación con estas tres cuestiones que menciono. ¿Cómo prevenimos y sensibilizamos? Pues por una parte, porque mostramos a las personas trabajadoras a través de este protocolo antiacoso el compromiso de la empresa, el compromiso de la organización contra estas formas de violencia. Al mismo tiempo estamos sensibilizando a la plantilla porque la plantilla es consciente de que existe, porque se le comunica, y de su contenido. Y en su contenido, además, junto con el compromiso de la empresa, vais a ver que tenemos también una descripción y una tipificación de las conductas de acoso, de manera que las personas que forman la empresa ya van a conocer cuáles son las conductas que no son aceptables para la empresa. Y de ahí que se produzca también sensibilización con el propio protocolo. Y por otra parte, respecto a la prevención y la sensibilización, estamos también clarificando a todas las personas que forman parte de la empresa cómo se va a realizar la tutela preventiva frente al acoso, ¿vale? De manera que tanto los potenciales acosadores y acosadoras como las potenciales víctimas conocen ya de antemano cómo se va a gestionar esta tutela, ¿vale? Y esto también tiene un efecto de prevención y sensibilización. Y por otra parte, os decía también que el protocolo nos va a permitir atajar con garantías
esta forma de violencia, garantizando una vía interna que además va a ser confidencial, que es algo fundamental, y rápida, porque sin rapidez las conductas se pueden enquistar y no pueden, de alguna manera, toda esta gestión del acoso no surte los efectos que debe surtir si no se hace de manera rápida. Y esto lo que va a conseguir es resolver, erradicar y poder reaccionar, como os digo, de una manera rápida y efectiva frente a las conductas de acoso en general, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que puedan producirse en la empresa. ¿De acuerdo? Esto sería el protocolo para que entendamos qué es exactamente de lo que estamos hablando. Luego veremos, como os digo, los contenidos del protocolo de manera somera para que sepáis qué es lo que hay dentro de estos documentos de protocolo de acoso. ¿Quiénes estamos obligados a tener un protocolo antiacoso? Pues mirad, la respuesta es muy sencilla. Todas las empresas, con independencia de cuál sea su tamaño, con independencia de cuál sea el número de personas trabajadoras a las que emplean, están obligadas a tener un protocolo antiacoso. Y esta obligación nace, por una parte, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 14 regula el papel de la empresa en la prevención del acoso, y lo que hace es atribuir al empleador la obligación de garantizar la seguridad y la salud en la empresa. Y esto se traduce en la necesidad de que la empresa prevenga, evite y erradique los riesgos psicosociales en general y el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en particular. Por ello, el protocolo antiacoso va a formar parte, en todo caso, de la política de prevención de riesgos laborales. Junto con esta obligación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sabéis que tenemos también la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, en la cual se establece, por una parte, para las empresas de más de 50 personas trabajadoras, en el artículo 46, la necesidad de abordar el acoso dentro de los planes de igualdad, pero esta obligación de abordar el acoso no es exclusiva para las empresas obligadas a tener plan de igualdad, que como sabéis son las de más de 50, sino también para el resto de las entidades, porque el artículo 48 dice que todas las empresas están obligadas a dotarse de protocolos que eviten, entre otros, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y como os digo, aquí no hace diferencia en cuanto al tamaño. Lógicamente, en el caso de que exista la obligación de contar con un plan de igualdad, el protocolo se incorporará al plan de igualdad. En el caso de las empresas que están obligadas a tener plan, por lo tanto, el protocolo se inscribirá junto con el plan, os apunto, y en los demás casos, cuando se trate de empresas más pequeñas que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad, sí se pueden registrar voluntariamente los protocolos antiacoso junto con las medidas de igualdad que se puedan establecer, como os digo, en el caso de no existir obligación de contar con plan. Y os adelantaba al principio del webinar algo que me parece muy interesante y que refuerza todavía más la obligación de contar con protocolos antiacoso en las organizaciones. Mirad, existe en este momento un proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual que se aprobó en julio de este mismo año y en este proyecto de ley, entre otras muchas cuestiones, se plantea una reforma que nos afecta en la medida en que se modifican dos artículos. El primero de ellos es el artículo 173 del Código Penal, que es el que tipifica el trato degradante y la ejecución de actos hostiles o humillantes en el seno de una empresa y que incluye en su definición también la conducta que consista en la realización de forma reiterada de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Con lo cual veis que en este artículo 173 está previsto ya la tipificación, o está tipificado ya el acoso, pero lo que hace esta reforma, que como os digo todavía no está aprobada, pero se entiende que va a ser aprobada en un plazo relativamente breve, añade un nuevo párrafo, cuarto, y un apartado 1, en el que nos indica que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, que veremos después, una persona jurídica sea responsable
de los delitos comprendidos en los 3 párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponerle las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33, que las vamos a ver también con posterioridad. Para que os deis cuenta, esto lo que implica es que la empresa va a poder ser penalmente responsable de los actos de acoso que se realicen en su seno en determinadas circunstancias. Junto con esta modificación tenemos también otra que afecta al artículo 184 del Código Penal también, en el cual la reforma añadiría un nuevo apartado quinto en el que se señala de nuevo que cuando, de acuerdo con lo establecido en el 31 bis, una persona jurídica sea responsable de este delito, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años y de nuevo también, como sucede en el anterior, las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, os traigo aquí la enumeración de estas penas que pueden ser impuestas a la persona jurídica, que serían la disolución, la suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años, la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo igualmente que no podrá exceder de 5 años, la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta puede ser temporal, como os digo, o permanente, y en el caso de que sea temporal, el plazo máximo que prevé la ley es de 15 años de duración de la pena. Tendríamos también la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo máximo de 15 años, y la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años. Veíais que estos artículos del Código Penal nos hacen referencia al artículo 31 bis, porque este es el que determina cuándo se produce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? Sabéis que las personas jurídicas, de acuerdo con el 31 bis, pueden responder penalmente por los hechos cometidos por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre, ¿vale? O ostentan facultades de organización y control, y también por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas anteriores, han podido realizar los hechos, y aquí está la clave, por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso. ¿Qué sucede? Que precisamente esto lo que nos pone de manifiesto es la necesidad de contar con programas de cumplimiento normativo a los que os hacía referencia al inicio de la sesión, para poder prevenir que esto se produzca, ¿no? Para que tenga lugar estos posibles actos de trato degradante y humillante, o el acoso sexual y por razón de sexo a los que hemos hecho referencia. De manera que hayamos previsto con carácter previo esta circunstancia, este riesgo penal que surgiría a partir de la reforma en el mapa de riesgos, he implementado aquellas medidas que nos van a permitir evitar el delito en caso de que se produzca y gestionarlo minimizando los daños en el caso de que efectivamente se materialice, ¿no? Precisamente esto es el protocolo de acoso, ¿no? El protocolo de acoso es lo que nos va a permitir, entre otras cuestiones, acreditar en un momento determinado el debido control por parte de la entidad, de las personas que trabajan en ella, para evitar con ello ser responsable penalmente por las conductas de acoso que puedan cometerse en su seno. Pero, ojo, una cosa es la responsabilidad penal, que es importantísima y que ya os digo que surgiría a partir de la aprobación de esta reforma, pero en ningún caso vamos a poder evitar la responsabilidad civil subsidiaria, porque esta ya está establecida en el artículo 124 del Código Penal, en virtud de la cual las empresas son responsables civiles subsidiarias
por aquellos delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, sus representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Es decir, si podemos acreditar que se están efectivamente cumpliendo con estas obligaciones de vigilancia y de control, podremos evitar la condena penal, pero no necesariamente la civil. ¿Vale? Pasamos a ver ahora por qué es importante. Por qué es importante, creo que está ya muy claro con todo lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no? Pero quería diferenciar de alguna manera la parte legal, que normalmente es la que todo el mundo entiende como importante, ¿no?, de la parte ética, digamos. El ir más allá de la obligación legal y tener no solamente en cuenta la protección de nuestra empresa, sino también, sobre todo, el impacto que en ella puede tener el que se produzcan conductas de acoso sexual, de acoso por razón de sexo o de acoso en general y que éstas no se atajen, ¿no? En todo caso, y como sé que esta parte también es muy importante para las entidades, el acoso tiene unos efectos terribles en la empresa y estos efectos van más allá, como os digo, de las posibles sanciones, aunque no las vamos a dejar de lado. Respecto de la empresa, en primer lugar, la rentabilidad de la empresa se ve afectada claramente, entre otras cosas porque se producen, por ejemplo, más bajas por enfermedad y no solo, como vamos a ver ahora, de las personas que sufren acoso directamente, y también un aumento de la rotación, porque cuando se genera mal ambiente, lo sabéis perfectamente, la rotación aumenta de manera directa. En segundo lugar, también afecta la eficacia económica de la entidad, de la empresa, porque disminuye la productividad. Como os anticipaba cuando hemos visto la regulación en el Código Penal, la empresa es responsable civil subsidiaria de los daños que se le causan a la persona acosada. Y en ocasiones también hay sentencias que declaran la solidaridad en la responsabilidad, cuando la actuación de la empresa ha sido especialmente grave. También pueden serle impuestas sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo. Y junto con las sanciones económicas, unas sanciones que en la práctica tienen más impacto o son más graves, ¿no?, como son las sanciones accesorias, que consisten en pérdida de ayudas, de bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, la exclusión automática a tales beneficios, nos dice la norma, por un periodo de 6 meses a 2 años. Y igualmente, como os indicaba, las posibles futuras sanciones penales en el caso de que se apruebe la reforma apuntada. Y fijaos, para la persona acosada, el acoso también tiene unas consecuencias, lógicamente para la que más, unas consecuencias terribles, ¿no? Podemos referirnos a consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión, malestar general, mal humor, síndrome de estrés postraumático, problemas de sueño, baja confianza, y que esto se traduzca además en bajas laborales y pues también baja confianza en sí misma. Junto con las consecuencias psicológicas tendríamos también consecuencias en la salud física me refiero, dolores de cabeza, problemas gástricos, náuseas, problemas cardiovasculares, alteraciones del peso corporal, falta de aire, cansancio. Y junto a estas consecuencias que afectarían a la salud física y mental de las personas que sufren el acoso, pensad que también tiene un impacto muy importante en el compromiso de esta persona con la compañía. En la situación de acoso y sobre todo la mala gestión del acoso genera desafección con la compañía que falla o en la prevención o en la gestión del acoso. También se observan fenómenos de abandono del trabajo, abandono no entendido como irse de la empresa, que lo vamos a ver a continuación, sino como una conducta de evitación de aquellas tareas que están asociadas con el trabajo, ¿no?, bien con absentismo o bien con desidia entre las tareas encomendadas, bajas médicas que se encadenan o incluso la recurrencia al alcohol como válvula de escape, con el impacto que eso puede tener en el desempeño de las funciones de la persona trabajadora. Y os decía, junto al abandono al trabajo tendríamos también abandono de la empresa, porque muchas víctimas no denuncian, sino que directamente se van de la empresa. Y con eso estamos perdiendo talento en nuestras entidades. En todo caso, se produce una pérdida de productividad.
una disminución del rendimiento y una menor eficacia en el trabajo de la persona que está siendo acosada. Y todas estas cuestiones dañan sus perspectivas profesionales, tanto a corto como a largo plazo. Pero el acoso no solo afecta a la persona que lo sufre directamente, como os anticipaba, sino que también las otras personas que forman parte de la empresa y que son compañeros o compañeras de la víctima, que no están sufriendo el acoso, pero que sí que son testigos del mismo o simplemente conocen su existencia, también se ven perjudicadas. Porque el ambiente se convierte en un ambiente hostil, un ambiente tenso, que no es agradable para ninguna de las personas que trabajan en la empresa. Además, está comprobado que, como os digo, las personas que son compañeras de la víctima también pueden sufrir daños psicológicos o físicos, como los que hemos enumerado en el caso de las víctimas directas. Y de nuevo, la productividad disminuye, aumenta el absentismo y la rotación, sobre todo en las compañeras de la persona acosada. Sobre todo afecta a las mujeres porque, como sabéis y por desgracia, el acoso es prevalente hacia las mujeres. Bueno, y una vez que hemos visto, como os digo, y hemos repasado cuál es la importancia de contar con estos protocolos para prevenir y para gestionar el acoso en caso de producirse, vamos a ver aspectos clave respecto a los protocolos de acoso. Y me refiero a cuál sería el contenido mínimo que necesitamos incluir en nuestro protocolo de acoso en primer lugar. Bueno, pues como os indicaba, y atendiendo a las funciones que mencionábamos de prevención y de sensibilización, lo primero que contiene un protocolo antiacoso es una declaración de principios o compromiso de la dirección, un posicionamiento de la organización frente al acoso, en el que lo que precisamente declara es su política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas, que no van a ser aceptables en ningún caso en la organización, ¿vale? Y que se van a tomar todas las medidas que resulten necesarias o convenientes para poder gestionar el acoso. En segundo lugar, también os anticipaba que los protocolos contienen el concepto y la tipificación del acoso, es decir, una descripción de qué se entiende por acoso, los distintos tipos de acoso y una enumeración normalmente de las conductas que pueden ser constitutivas de acoso. De manera que con esto conseguimos que las personas que forman parte de la organización conozcan exactamente de lo que estamos hablando y cuáles son las conductas aceptables y las que no lo son, ¿vale? Y de esta manera tenemos de alguna manera una función para que las personas que potencialmente pueden sufrir acoso sepan más fácilmente reaccionar porque sean conscientes de que están sufriendo acoso y entonces puedan efectivamente acudir a los procedimientos establecidos en el protocolo, porque en muchas ocasiones la persona sabe que se siente incómoda, que su ambiente es muy desagradable, pero no sabe ponerle nombre, ¿no? Porque a veces no es tan sencillo diferenciar las conductas de acoso de otras conductas. Entonces, es por eso muy importante definirlas y nombrarlas, de manera que la persona sepa, ah, claro, cuando yo me sentía incómoda porque me estaba pasando esto, era por este motivo, ¿no? No es que yo sea muy sensible o que me pase algo, ¿no? Sino que efectivamente es que estas conductas no son aceptables en este contexto. Y por otro lado, lógicamente, esto también influye respecto a las personas potencialmente acosadoras, porque también van a tener muy claro qué es y qué no es aceptable y eso va a tener también un efecto disuasorio a la hora de actuar, ¿no? Con lo cual también es importante desde este punto de vista de la prevención. En tercer lugar, el protocolo también tiene que contener una definición de cuáles van a ser los recursos humanos, técnicos y materiales o económicos que se van a dedicar efectivamente a combatir el acoso. Porque de nada nos sirve tener un protocolo si luego no tenemos medios para poder realmente cumplir y llevar a cabo las medidas establecidas en el protocolo, ¿no? En este sentido, cuando me refiero, por ejemplo, a medios humanos, a recursos humanos, es muy importante el establecimiento de un equipo interno que pueda efectivamente dedicarse a gestionar
estas denuncias, por ejemplo, pero no solamente a gestionar las denuncias que puedan producirse, sino también a formar, a sensibilizar, a realizar campañas para prevenir y para sensibilizar. Os hablo aquí también de equipo posiblemente externo en ocasiones, ¿no? Porque puede haber situaciones, y lo veremos también un poco más adelante, en las que pueda ser recomendable acudir a profesionales externos que colaboren bien en la formación, por ejemplo, profesionales especializados, o bien también en la investigación de las denuncias, en las que en determinados casos pues es muy importante poder acreditar muy bien la independencia de las personas que han hecho la investigación en función de quién sea, por ejemplo, la persona acosadora o acosada, ¿no? Y entonces, acudir a profesionales externos nos puede garantizar en un momento determinado acreditar esa independencia, pero lógicamente para poder acudir a ellos hay que tener un presupuesto que uno se pueda gastar en caso de que efectivamente se materialice una conducta de acoso, ¿vale? Cauces de denuncia. Como sabéis también, el protocolo tiene que contener los cauces de denuncia. ¿Qué son los cauces de denuncia? Pues las personas y los canales de denuncia a través de los cuales vamos a poder poner las reclamaciones o denuncias pertinentes, ¿vale? Respecto a las personas, puede ser interesante tener distintas personas a las que acudir en función de lo que prefiera la persona que esté siendo víctima de acoso y lo que le haga sentir más cómoda, ¿no? Por ejemplo, en determinadas empresas se nombran mediadores que le puedan ayudar después a interponer ya directamente la denuncia y a tramitar todo el procedimiento sintiéndose acompañada. Junto a los cauces de denuncia que os indicaba, tendríamos por otra parte las medidas cautelares que también se regulan en el protocolo antiacoso. Medidas cautelares en el sentido de que pueden establecerse de manera, digamos, muy temprana al inicio de la investigación y antes de saber si efectivamente la conducta denunciada se corresponde o no se corresponde con la realidad, de manera que en todo caso y de manera preventiva se trate de parar las conductas de supuesto acoso que puedan estar sucediendo, ¿vale? De manera que no se aumente el daño. Por ejemplo, separar a la víctima y a la persona victimaria, estableciendo medidas organizativas que hagan que no tengan que estar trabajando juntas todo el tiempo en el caso de que así fuera antes de producirse la denuncia, ¿no? Lógicamente, todo esto siempre con todas las garantías y cumpliendo con la normativa laboral y en general la normativa en materia sancionadora, ¿vale? Para que en ningún caso pueda haber un menoscabo de los derechos de ninguna de las dos partes, ni de la víctima ni de la persona victimaria. Junto con las medidas cautelares que os anticipaba, tendríamos también en el protocolo la regulación de tanto del procedimiento, de alguna manera, ¿no? Del procedimiento de gestión de las denuncias. Es habitual encontrar en los protocolos dos tipos de procedimientos: procedimientos formales y procedimientos informales, ¿vale? Que serían los que habría que seguir en todo caso para investigar este tipo de comportamiento con respeto siempre a los principios de confidencialidad y de contradicción, como os decía. El procedimiento informal es más sencillo, más corto y tiene menos formalidades. Siempre ha de dejarse a la persona víctima elegir si quiere pasar por el procedimiento informal o quiere directamente pasar al procedimiento formal de investigación de la denuncia, ¿no? El procedimiento informal, en todo caso, como os digo, que es mucho más simplificado, en el momento en que se constata que efectivamente hay claros indicios de que se está produciendo el acoso que ha sido denunciado, se pasa directamente a tramitar el expediente, digamos, informativo a través del procedimiento formal y informativo que puede convertirse en un momento determinado en sancionador en el caso de que efectivamente se compruebe o se constate que el acoso se está produciendo. Y junto con los procedimientos tendríamos la regulación del régimen disciplinario y sancionador, ¿no? Porque sabéis que es muy importante cuando hablamos de procedimientos y de políticas de compliance, que esté muy claro para las personas trabajadoras
cuáles van a ser las medidas disciplinarias, las sanciones que en su caso pueden imponerse si se materializa la conducta que se pretende evitar y que está prohibida por la empresa, ¿no? Esto es fundamental, primero porque es una medida preventiva y segundo también porque es una forma de proteger a la empresa cuando efectivamente impone las sanciones para que éstas no puedan ser consideradas, por ejemplo, improcedentes. Imaginaos, por ejemplo, si la sanción fuera un despido, improcedentes en sede judicial. Y por último, tendríamos también la posibilidad de establecer en el protocolo de acoso medidas reparadoras para la víctima, de manera que la víctima de alguna manera se sienta compensada y cuidada por parte de la entidad, de forma que de alguna manera se palie o se minimiza el daño que le haya podido causar la ocurrencia del acoso dentro de la organización. Os he traído aquí un vínculo, pero es muy fácil de encontrar en internet. Sabéis que en el Instituto de las Mujeres, si buscáis por internet, podéis encontrar un modelo de protocolo de acoso en el que se explica con todo detalle todas estas cuestiones y también se proporcionan plantillas de cómo hacer efectivamente el protocolo y de cómo hacer también las denuncias o los informes una vez investigadas las denuncias. Me parece interesante que conozcáis su existencia porque además es muy reciente. Está publicado hace muy poco tiempo. Lo que hace es remodelar de alguna manera o recoger, digamos, las últimas investigaciones y la normativa más actualizada en esta materia. Y como os digo, lo podéis encontrar muy fácilmente y os puede servir de inspiración. Os decía que no es suficiente tener un protocolo, ¿no?, para poder prevenir realmente el acoso, sino que el protocolo va acompañado de otras muchas medidas que son imprescindibles para que el acoso pueda realmente ser prevenido dentro de la organización. Entonces, no sé si decir que son igual de importantes, pero a mi juicio sí que lo son, ¿no? Porque solo con el protocolo normalmente no se logra prevenir, no se logra evitar que efectivamente las conductas de acoso se materialicen. ¿Cuáles serían estas buenas prácticas que acompañan también al protocolo? Pues en primer lugar, y aunque ya os lo apuntaba, me parece muy importante subrayarlo, la inclusión en el mapa de riesgos de la empresa y en el programa de compliance. De hecho, os confieso que por mi propia formación profesional, cuando hacemos programas de compliance para empresas en 3C Compliance, y aun cuando hasta ahora no es una cuestión... ¿Hay alguien que...? ¿Perdona? Vale. No es una cuestión penal que tengamos que tener en cuenta en el mapa de riesgos penales. Nosotras siempre insistimos en incluir precisamente el acoso dentro del mapa de riesgos de la organización, porque eso te permite hacer un análisis más profundo de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa, de cuáles son precisamente los factores que en el caso concreto de esa organización y no en sentido general puedan estar o puedan suponer un mayor riesgo para que se materialicen conductas de acoso, ¿no? Por lo tanto, incluirlo en el mapa de riesgos y en consecuencia en el programa de compliance, con todo lo que esto significa, es una buena práctica. Incluir además el protocolo en el manual de acogida que se entrega al personal que entra a la organización, ¿vale? Y no solamente en el manual de acogida que se tienen que leer todas las personas trabajadoras, sino también en la formación inicial que estemos proporcionando a esta persona y le estemos indicando cómo cumplir las funciones de su puesto de trabajo, ¿no? Pero dentro de precisamente esta formación inicial, igual de importante que esta persona sepa cómo trabajar, cómo cumplir con su deber en ese sentido, pues incluir también la necesidad de conocer el protocolo antiacoso y de estar sensibilizada respecto a esta cuestión de manera especial. Elaborar también, en sentido amplio, campañas de sensibilización e información y también acciones formativas dirigidas a la plantilla en general. Y además esto hacerlo de manera periódica para que no se olvide y siempre esté en la cabeza la necesidad de no perder de vista esta cuestión precisamente por su gran importancia.
Como os decía, esto además nos permite sensibilizar tanto a potenciales agresores como a víctimas, ¿vale? Con este doble impacto. Es importante además que en estas campañas, en la elaboración de todas estas cuestiones, haya una participación conjunta tanto de la organización como de la RLT, ¿vale? Porque sabéis que la RLT en el fondo tiene un conocimiento muy profundo de lo que pasa en la entidad y lo conoce desde dentro y desde otro punto de vista distinto al de la organización como tal, ¿no? Con lo cual es muy enriquecedor que todas estas cuestiones se diseñen conjuntamente y se piensen conjuntamente. También es importante dedicar un espacio en la intranet corporativa, por ejemplo, en el que tengamos documentos y tengamos información destinada a promocionar la igualdad entre hombres y mujeres en general y información concreta sobre el acoso. Pensad además que el acoso, en tanto que una forma de violencia y de discriminación que, como os digo, puede afectar a cualquier persona con independencia de su sexo, pero fundamentalmente las estadísticas nos demuestran que afecta a las mujeres, cuanto más trabajemos la igualdad dentro de nuestra organización, más estaremos haciendo para prevenir también el acoso, porque es una manifestación más de la desigualdad y de la discriminación. También es una buena práctica que la persona o el equipo de personas que se hayan designado para poder gestionar, por ejemplo, las denuncias de acoso, sean personas que tengan una formación específica en igualdad entre hombres y mujeres, en prevención, en materia de acoso sexual y por razón de sexo especialmente, y también habilidades sociales para poder recibir, tramitar y resolver las quejas en esta materia, y hacerlo de una manera exquisita respecto tanto de la víctima como del victimario, ¿vale? O la victimaria. Puede ser interesante en este sentido tener una persona nombrada permanentemente o un comité antiacoso que se encargue, ya os digo, de realizar todas estas acciones a las que nos hemos referido y que esta persona esté dotada de tiempo, en primer lugar, que es el primer medio que necesitamos para poderlo hacer, y no esté esta persona o personas, y no esté desbordada con miles de tareas distintas, cambiándose de sombrero cada media hora, ¿no? Porque tiene asignadas tareas jurídicas, tareas de compliance, tareas de prevención del acoso, ¿no? Sino que realmente esté correctamente dimensionado el tiempo que necesita para realizar estas funciones. Y en todo caso que igualmente dentro de este posible comité dedicado a estas funciones, también es una buena práctica que exista presencia equilibrada entre hombres y mujeres, ¿vale? Para tener las distintas visiones que estos y estas aportan dentro de la entidad. Otras buenas prácticas que son interesantes es la posibilidad de prever en el protocolo de manera expresa la posibilidad de que una persona distinta de la víctima sea quien presente la denuncia cuando ha sido testigo de lo sucedido. A ver, esto en teoría puede suceder en cualquier caso, ¿no? Pero si tú lo prevés de manera expresa, estás lanzando el mensaje a la organización, a las personas que la integran, de que todos somos responsables de cortar de raíz las conductas de acoso. Entonces, hay ocasiones en que la víctima no tiene capacidad para reaccionar, lo sabemos, ¿no? Y entonces, o bien aguanta y aguanta hasta que ya no puede más, o bien se va directamente. Entonces, es muy importante transmitir siempre, en general, a toda la plantilla que las personas que no sufrimos ni generamos acoso somos fundamentales en su gestión, fundamentales en la medida en que podamos, en un momento determinado, cuando somos testigos, parar una conducta y decir, esa broma es de mal gusto, no procede, eso que acabas de decir no es correcto, ¿no? O si esa persona por el contexto o por la razón que sea no quiere enfrentarse directamente, pueda acudir efectivamente a presentar una denuncia de lo que está sucediendo, ¿no? Pero si además lo prevemos expresamente, estamos reforzando esta posibilidad y estamos de alguna forma poniendo negro sobre blanco esta necesidad de que todos demos un paso al frente para erradicar el acoso. También es una buena práctica
la realización de estudios de evaluación de riesgos psicosociales. Por supuesto, la evaluación y seguimiento de manera periódica de todas las medidas que se han establecido para comprobar que efectivamente están funcionando, ¿no? Y están teniendo un impacto tanto en la prevención como en la gestión correcta de las situaciones de acoso. Y, por supuesto, es una buena práctica en un momento determinado presentar una denuncia en sede policial o judicial o ante el Ministerio Fiscal en los casos en que efectivamente se haya constatado que existe acoso y que este es un acoso grave, ¿no? De manera que sea la propia empresa en ocasiones la que efectivamente presente la denuncia. Bueno, y para terminar, no quería dejar de referirme a posibles dificultades que os podáis encontrar las entidades a la hora de gestionar los protocolos antiacoso. Creo que una dificultad clara que suele salir a la luz cuando hablas con las entidades es la dificultad que supone distinguir las conductas que constituyen acoso de las que no lo son, ¿no? Y respecto a esta cuestión, ya os anticipaba cuando os hablaba de las propias víctimas, ¿no?, que esto se ataja mediante formación y sensibilización, fundamentalmente a los mandos altos y a los mandos intermedios y a las personas que forman recursos humanos y el comité antiacoso, de manera que conozcan muy bien qué conductas pueden ser constitutivas de acoso para, de alguna forma, reducir sus dudas al respecto. En segundo lugar, otra dificultad que nos solemos encontrar es el escaso uso del canal de denuncias, ¿no? ¿Por qué se produce este escaso uso? Pues porque hay reticencia a denunciar en muchas ocasiones, porque las víctimas tienen miedo de no ser capaces de probar lo que está sucediendo, porque sabéis que en muchísimos casos no existen testigos y al final es una cuestión de la palabra de la persona victimaria contra la de la víctima. También tienen mucho miedo a la revictimización. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se las cuestione, a que se les hagan preguntas desagradables, y desagradables en el sentido de cuestionar su conducta o responsabilizarles de lo que ha sucedido, ¿no? Y tienen también temor a las consecuencias, a lo que les pueda pasar, a que, por ejemplo, les echen del trabajo, porque eso sucede también en determinadas entidades. Aquí os decía que es importante, para poder precisamente gestionar esta dificultad del bajo uso del canal de denuncias, por una parte, que las personas que lo gestionen sean personas neutrales, sean personas formadas y tengan experiencia precisamente para poder evitar esta revictimización. En determinados casos, como también os decía, aquí puede tener un impacto muy positivo valorar la intervención de profesionales ajenos a la compañía. Por supuesto, es fundamental para que esto no suceda que haya una verdadera garantía de indemnidad, no solamente sobre el papel, sino de verdad, es decir, que tú sepas que si pones una denuncia no te va a pasar nada, y no te va a pasar nada incluso aunque no haya pruebas suficientes para poder acreditar el acoso, porque, como os digo, en muchas ocasiones es imposible acreditarlo en la práctica, ¿no? Entonces, si eso supusiera la interpretación automática de que se trata de una denuncia falsa, las víctimas dejarían de denunciar, porque no se arriesgarían a sufrir ese calvario que supone la propia investigación en muchas ocasiones y luego encontrarse con que no se toma ninguna medida, porque también hay que garantizar la presunción de inocencia, ¿no?, de la persona acosadora, con lo cual no se le puede tampoco acusar no en el sentido de sancionar, si no realmente puede acreditarse que ha existido acoso, ¿no? De ahí la importancia, como os digo, de que la indemnidad sea real en todos los sentidos. Y luego, otra posibilidad es el establecimiento de medidas organizativas, incluso en aquellos casos en los que, como os digo, no ha podido acreditarse el acoso, no hay una duda razonable que no nos permite considerar que el acoso ha sucedido 100% seguro, que podríamos, como os digo, aplicar estas medidas organizativas de manera que minimicemos el riesgo de que esto pudiera volver a suceder en el caso de que efectivamente ya hubiera sucedido, ¿no? Siempre, por supuesto, con un cuidado exquisito de no perjudicar los derechos de ninguna de las partes, ¿no?
sino hacerlo, como os digo, con respeto a la normativa laboral en este sentido. Otra dificultad que suele existir en las empresas es la dificultad para sensibilizar, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que existe disonancia cognitiva, en general para las personas que potencialmente podrían convertirse en un momento determinado en acosadoras, ¿no? De forma que lo que sucede es que reaccionan de manera negativa ante la formación, se sienten de alguna manera señalados y entonces no quieren escuchar, no quieren enterarse o absorber lo que se les está contando, ¿no? Y aquí os diría que esto sucede siempre en todas las formaciones, no solo en las formaciones de acoso, ¿no? En general, cuando tú abordas una formación en la que le explicas a las personas qué conductas no son aceptables y esas conductas son conductas que en la práctica sí se están produciendo, pues existe claramente una barrera psicológica, ¿no? Para afrontar la formación de una manera efectiva, como os digo. Aquí es muy importante, de nuevo, que la formación sea impartida por personas muy cualificadas, porque precisamente van a saber cómo manejar estas cuestiones, que se utilicen técnicas al abordar la formación que sean muy participativas y dialogadas, porque estas técnicas de aprendizaje son mucho más efectivas, está científicamente demostrado, para romper estas barreras psicológicas, y que la formación no sea una formación enlatada, ¿vale? Sino que sea una formación que se realice a medida de la entidad, de forma que se ajuste a su realidad concreta, emplee ejemplos y situaciones concretas que se dan en la organización, precisamente porque ha hecho un análisis previo de cuáles son esos posibles riesgos concretos que hay en una entidad. Pues imaginaos en función de la posibilidad de que las personas estén solas. Imaginaos, por ejemplo, un hotel, las personas que acuden a limpiar las habitaciones y están solas, ¿no? Pues esas situaciones no se dan en otro tipo de empresas en las que todos trabajan en un ambiente mucho más abierto, ¿no? Y estás rodeado de personas con mucha más facilidad durante la mayor parte de tu jornada, ¿no? Esos riesgos específicos me refiero. Y como os digo, se centre en concreto en aquellos factores de riesgos que están presentes en esa organización y no en otras. Esto nos va a ayudar muchísimo a conseguir la verdadera sensibilización. Y ya termino. Otro de las dificultades que observamos es los recursos, la dificultad para asignar recursos suficientes, ¿no? Para prevenir y gestionar el acoso. Recursos humanos, porque no hay más personas disponibles y las personas que hay están desbordadas. Recursos económicos, lógicamente, y todo lo que los recursos económicos nos pueden proporcionar en un determinado caso, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Yo os diría que aquí creo que es importante la priorización de los riesgos y creo que el acoso debería entenderse como un riesgo prioritario a gestionar y a partir de ahí tratar de organizar los recursos en este sentido. Y luego también puede ser interesante el contar con colaboraciones externas puntuales en momentos de necesidad, de manera que el coste se aborde porque ha surgido una necesidad concreta, ¿no? Y eso puede hacer que sea más sencillo el planteamiento del organizativo de los recursos en este sentido. Luego, fijaos, hay otra cosa también que a mí me resulta muy curiosa cuando abordo este tema con las organizaciones y es el exceso de prudencia, de alguna forma lo he llamado así, porque esto no se basa en ninguna lectura ni en ningún estudio que haya hecho, sino en mi propia experiencia personal, que es la que me encuentro cuando las organizaciones tienen mucho miedo a abordar este tipo de medidas que os contaba, de sensibilización, de formación, de información, la cartelería, en general, ¿no? Porque tienen miedo de que esto suponga dar ideas a las personas acosadoras. Entonces se lo plantean como, si yo les explico todas las conductas, les voy a dar ideas de lo que pueden hacer. En lugar de conseguir el efecto disuasorio, voy a conseguir todo lo contrario, que sepan qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y también, por otro lado, tienen miedo de que las personas trabajadoras se pongan a poner denuncias como locas y eso les desborde el sistema de gestión, ¿no? Os diría que frente a esto, lo que a mí me surge es la importancia de la sensibilización precisamente de las personas responsables, ¿vale? O sea, que empecemos por sensibilizar a quién, a recursos humanos, a los mandos altos e intermedios que tienen la capacidad de decidir qué se hace de cara a la organización, porque esto es lo que en el fondo va a abrirles la mente
y eliminar estos miedos que en muchas ocasiones son, yo os diría que un poco irracionales, y perdonadme que lo diga así, porque la formación, la sensibilización y la información solo pueden ser positivas, tanto en la prevención como en la gestión del acoso, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con esta reticencia a abordarlas o abordarlas con toda la carne en el asador para no generar estos efectos de alguna manera perniciosos, ¿no?, que temen las entidades. Y nada, con esto finalizo mi intervención. Os doy las gracias por vuestra atención y, si os parece, damos paso al turno de preguntas, y si queréis comentar alguna cuestión, estaré encantada de comentarla con vosotros y con vosotras. ¿Nadie se anima? Eso significa que o todo ha quedado muy claro o que nada ha quedado claro. Espero que sea lo primero. Hola Clara, disculpa, una pregunta. La presentación que nos has hecho, ¿la podemos conseguir de alguna manera? ¿Podemos tener acceso a esa Sin problema. ¿Cómo nos lo harías llegar? Pues entiendo que a través de Ignacio, si te parece, o si quieres me mandas un correo electrónico al correo. A ver, os lo pongo en el chat si queréis, y las personas que queráis contar con ello. Vale, sí, porque sería interesante tenerla a mano. Vale. A Fernández @ 3ccompliance.com. Vale, te envío un correo a esa dirección y tú me lo devuelves y ya me enviarías el. Vale, pues en principio, bueno, yo sería darle una vuelta a todo lo que nos está explicando. De lo que nos has estado explicando, pues no, básicamente me ha quedado claro, y sería bueno pues verlo y ya ponernos con ello. Y supongo que sobre la marcha pues irán surgiendo cosas que a lo mejor en algún momento podemos echar mano de este correo, ¿no? Entiendo. Fenomenal, por supuesto, a vuestra disposición. Vale, pues bueno. Porque ¿vosotros estáis obligados a tener plan de igualdad? Tenemos varias empresas dentro del grupo, entonces algunas sí que tienen menos de 50 empleados, otras y otras tienen más. Entonces, pues bueno, estamos ahí. Con unas sí, con otras no. Somos 4 empresas del grupo, entonces tenemos de todo. Tenemos de todo. Así que bueno, pues supongo que lo que te digo, que según nos vayamos poniendo con ello, pues nos van a ir surgiendo todas las dudas. Estupendo. Vale, pues muchas gracias, Raquel. Nada, muchísimas gracias a ti, muy interesante, ¿eh? Gracias. Muy bien, gracias. Cuánto me alegro. Clara, hola, una pregunta. Soy Nuria. Nuria. Hola, Nuria. Hola, soy compañera de Raquel. Nosotras tenemos el protocolo hecho ya desde hace unos 5 o 6 años, y ahora con el tema del plan de igualdad pues lo estamos volviendo a dar una vuelta y a actualizar. Entonces me parece interesante lo que has dicho de estos nuevos artículos, ¿no?, que han salido hace poco, que creo que, según te he entendido, sería inconveniente que los añadiéramos, ¿verdad? A ver, lo que sucede es que hay un proyecto de ley que va a modificar el Código Penal. ¿Sabéis esta ley de solo sí es sí? Que os sonará porque en los medios están hablando todo el tiempo de ella, porque se refiere a todo el tema de los abusos sexuales, ¿vale? Pero aprovechando esta cuestión, se incluyen en la ley otras cuestiones, entre las que se encuentran estos nuevos apartados de artículos ya existentes,
¿vale? Que lo que determinan es la responsabilidad de las personas jurídicas cuando se producen conductas de acoso en su seno. Cosa que hasta ahora no existía, ¿sabes? El artículo, o sea, el Código Penal lo que hace es recoger una serie de delitos de los cuales pueden responder las personas jurídicas. Pero el acoso no estaba entre ellos hasta ahora. Ni el acoso en general, ni el acoso sexual y por razón de sexo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto lo que plantea es un nuevo riesgo para la organización, que es el riesgo penal, el riesgo de tener una condena penal como consecuencia de los incumplimientos en esta materia. ¿Vale? Aquí lo que se habla en cuanto a incumplimiento es el incumplimiento del deber de control y organización. ¿Vale? Tú tienes que, porque en realidad el acoso se puede producir en cualquier sitio. Yo eso es algo que siempre digo, ¿no? Nadie estamos libres de acoso. Cuando te digan que en un sitio no hay acoso, y pienso también en los colegios de los niños, ¿no? Es que es mentira. Claro que lo hay. Pero lo que no hay en muchas ocasiones es visibilización de ese acoso. Entonces, no se trata de que tú respondas penalmente porque se produzca acoso, ¿vale? Tú respondes en la medida en que no has tomado con carácter preventivo las medidas necesarias para evitarlo y en el caso de que efectivamente se haya producido, no lo has gestionado adecuadamente para minimizar el daño. No has sido diligente, ¿vale? Entonces, eso es lo nuevo, lo que nos obligaría a meter todo el tema del acoso en el mapa de riesgos de la organización y en el programa de compliance en sentido amplio. O sea, ahora mismo lo que era es como si fuera una isla, ¿sabes? O sea, una isla que todas las empresas están obligadas a tener, pero no lo incorporaban dentro del programa de compliance. Y es muy interesante incorporarlo en el programa de compliance, ¿sabes? Porque eso te permite gestionarlo en conjunto con todo el resto de cuestiones. Y al final, la igualdad es un tema transversal que debería teñir el funcionamiento de toda la empresa, incluido del departamento de compliance, incluido todo el programa de compliance en general. O sea, se convierte en un riesgo, como te digo, penal. No hay una obligación adicional, ¿sabes? Porque el tema del Código Penal, no hay un artículo que te diga usted está obligado a tener esto, ¿sabes? Sino es, en caso de que no lo tenga y se constate que no existe efectivamente estas medidas preventivas para evitar que se produzcan estos incumplimientos de los tipos que sean, usted va a responder. Vale. Entonces, sí, sería interesante que lo incorporarais, o sea, que lo mirarais no solo desde el punto de vista del plan de igualdad, sino también desde el punto de vista del programa de compliance. Vale, gracias. De nada, a ti, Raquel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, si os parece, nos podemos desconectar. Yo estoy a vuestra disposición, o sea que no tengo problema en quedarme un poquito más si hay alguna cuestión. Si no, pues nada, me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Adiós.